Bueno, estrenamos Megafonía, aunque hoy realmente mucha falta no nos va a hacer, porque estamos en familia. También la tarde que está no invita mucho a venir aquí con la que está cayendo. Bueno, cuando tengas que tomar el Alto de los Leones, te cuento. Pero ya era en verano. Ah, no. También vaya ocurrencia, ¿no? Con el calor que hacía. En fin, bueno, empezando ahora el curso político, pues Miguel Ángel me habló hace unos días de la presentación de esta obra, que es de José Manuel Encinas, y que va a presentar a Álvaro Romero. Se trata de una novela, y por lo que he leído en la sinopsis, pues trata de un falangista y un anarquista que participaron activamente en la guerra civil y al cabo de los años se vuelven a encontrar. Ellos os explicarán ahora cuál es el tema y nada más, pues daros las gracias por la presencia aquí, y con los que sois habituales a este local, pues ya veis que últimamente estamos procurando adecentar esto un poco. Pero claro, todo esto conlleva un esfuerzo de unos cuantos camaradas que por aquí están, pues siempre están para todo, para las duras, para las maduras y para lo que sea, y también un esfuerzo económico. Yo los pido que por lo menos, ya que el tema de las cuotas es bastante complicado porque casi nos devuelven más recibos de los que giramos, que por lo menos nos compréis la lotería, que por ahí hay lotería toda la que queráis y os podéis llevar la que queráis, y además que seguro que toca. El año pasado además tocó, o sea que eso os puede animar a que toque. Y de alguna manera también os quiero decir que, como podéis ver, estamos tratando de recopilar pues todo lo que sea documentos, uniformes, banderines, banderas, en fin, objetos relacionados con la historia de la Falange. Yo sé que muchos de vosotros, pues en vuestras casas tenéis estas cosas con mucho cariño, y yo también las tengo, pero si conocéis gente que les estorba, porque realmente a mí me pone de muy mala leche cuando paso por ahí por la calle Mayor y en una tiendecita veo medallas de la vieja guardia y cosas así, que seguramente alguien se ha desprendido de ellas por 4 perras gordas y que no le importa la historia de sus antepasados, a lo mejor de su padre, de su hermano, de quien sea. Yo creo que estas cosas, pues nosotros aquí, como sabéis, estamos tratando de crear un pequeño museo, pues a base de las donaciones que nos van llegando y de lo que podemos adecentar de todas maneras. Entonces, siempre estaría bueno que en la medida que podáis colaboréis de alguna manera con la hermandad. Entonces, nada más, y anunciaros también que los que sean afiliados a la hermandad, el próximo jueves hay asamblea ordinaria de la hermandad, y el día 29 hay un acto a las 8 de la tarde en el Teatro de la Comedia, que se cumplen 83 años del discurso fundacional de la Falange, y a pesar de que entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura la placa que había nos la han quitado hace ya tiempo, pues precisamente con esto de la placa vamos a procurar, ya el año pasado se hizo, de los 29 de octubre ir allí a hacer un acto en recuerdo de aquello. Además de la hermandad que lo organiza, van a estar también Falange Española Ajons y la Falange, y todos los falangistas esos que andan por ahí en la diáspora esta, pues estáis invitados todos al acto. Más que nada porque así tendremos que cortar la calle y por lo menos verán que somos algo visible, a pesar de que se esfuerzan en que seamos invisibles. Entonces, aquí me llega también que habían dejado esto, que el viernes 21, esto es en la sede de la Falange, ahí en la calle Silva, un documental sobre la conquista de América, que también ahora, eso viene ahora al tema, porque ahora parece ser que la conquista de América, según estos hijos de Satanás que tenemos por nuestro alrededor, hablan de que fue un genocidio. Me gustaría saber qué hicieron los ingleses y los franceses en Norteamérica, que eso sí fue un genocidio. Nosotros, al fin y al cabo, además de darle esta lengua, le dimos la religión y le dimos nuestro idioma, todo, nuestra cultura. En fin, a continuación va a hablar el editor del libro, Álvaro Romero Ferrero. Bueno, pues muchas gracias a todos
por asistir. Lo primero, yo voy a ser muy breve, ya que somos todos amigos, camaradas y estamos en familia. Yo voy a ser muy breve, voy a dar rápido paso al escritor de la obra. Yo voy a explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, en esta editorial que es SND Editores, que es una editorial nueva y que os quiero explicar un poco cómo hemos llegado hasta esta obra de Su mejor enemigo 1936. Hace 3 años y medio montamos un periódico digital en una zona, lo que se llama o se conoce como la Sierra Pobre, que es la otra parte, la parte de Cotos hacia el otro lado, de Guadarrama, Navacerrada, el Escorial, Villalba, hacia el otro lado, pues todo lo que es Rascafría, Butrago de Lozoya, Lozolluela, La Cabrera, todo aquello. Entonces montamos un periódico digital. Ese periódico digital se ha ido convirtiendo en referencia informativa de aquella zona. Tener en cuenta que son 42 municipios, igual a 22.000 habitantes, con lo cual son pueblos muy chiquititos, que aquí Jaime conoce a algunos, son pueblos todos muy chiquititos. Y bueno, pero ante esa pequeñez pues nos hemos convertido un poco en una referencia informativa de la zona. A raíz de eso, pues publicamos el primer libro. Quisimos hacer este sello editorial de SND Editores pues para publicar cosas todas relativas a aquella zona, ¿no? El primer libro que sacamos, que lo hemos dejado aquí en la biblioteca de la Hermandad para que lo tengáis y lo podáis echar un vistazo cuando os apetezca, es Curiosidades de la Sierra Norte, y fue un libro pues, que habla de los 42 municipios de la Sierra Norte. Luego un ayuntamiento, a raíz de aquello que se vendió bastante, y os hablo siempre por allí, un ayuntamiento nos encargó un libro que hablaba sobre que este año se cumple el 8 de diciembre, el 400 aniversario de la iglesia parroquial de su municipio. Bueno, pues a raíz de aquello, pues ya Chema contactó con nosotros, estuvimos charlando, escribía en Sierra Norte Digital sobre unas cosas, sobre su profesión, porque Chema hace maquetas, ahora lo explicará, y empezamos a hablar de la guerra y vimos que coincidíamos en ciertos aspectos de aquello, ¿no? Entonces nos decidimos a hacer esta obra, que se llama Su mejor enemigo 1936, y la que hoy os queremos presentar. Esta obra es una novela en la que José Ramón y Eulogio, que son los protagonistas, es lo único que es ficticio en la novela. Todo lo demás, José Manuel se ha preocupado de buscar los hechos históricos, es decir, lo único que es ficticio son los dos protagonistas, José Ramón y Eulogio. Uno militante de Falange, otro militante de la FAI, y bueno, pues les pilla el alzamiento en un pueblo de aquella zona, de la Sierra Norte, veraneando, como les pilló a muchos españoles aquel alzamiento para unos y golpe de Estado para otros. Hemos querido hacer un libro para enseñarles a estos de la memoria histórica y a todos aquellos. Hemos querido hacer un libro en el que hablamos de reconciliación, y al final son José Ramón y Eulogio amigos y están jugando al dominó en un pueblo y están recordando todo esto. Nuevamente queremos con este libro, con esta obra y con nuestro estilo, pues darles un ejemplo a toda esta gente que nos está persiguiendo de una manera. Una vez Andrino me dijo que como en el 36, como en la República, yo no sé si tanto, pero sí nos están persiguiendo con ganas. Entonces, bueno, yo de la obra no os voy a decir más, porque para eso está José Manuel, y espero que os guste, y sobre todo hay mucho esfuerzo, mucha ilusión en crear esta nueva editorial y sobre todo realizar estas obras. Así que os doy paso a José Manuel y que os explique un poquito la obra, cómo hemos llegado a su fin. José Manuel. Muchas gracias. Gracias a todos y también a la Hermandad por esta oportunidad y a vuestra acogida. Gracias también a Sierra Norte Digital. De hecho, yo quería puntualizar respecto a Sierra Norte antes de empezar,
que sí, que Álvaro Romero y yo nos conocimos en unas circunstancias un poco para mí divertidas, puesto que, bueno, que él quería que colaborara en cosas de la revista, escribir algunos artículos que luego pensamos en darles forma de libro. Él quería hacer algo sobre la Sierra Norte en guerra y estuvimos sacando ideas y ya pues Álvaro me dice, sin ánimo de disculparse ni nada, pues con franqueza y valentía dice, hombre, no sé si te lo habrán dicho, pero yo soy de ideología falangista. Y digo, bueno, por eso no te preocupes, a pie de la cartera un carnet de identidad de esos que venden de vez en cuando, con las fotos de José Antonio, digo, nos vamos a llevar muy bien. Entonces, a partir de ahí, empezamos a esbozar lo que iba a ser este libro, que por fin ha visto la luz. Es un libro en el que, como ya ha dicho Álvaro, pues hemos cogido dos personajes ficticios. José Ramón, que es un estudiante universitario de ingenieros agrónomos, de unos ideales pues muy josantonianos. Él busca esa igualdad de oportunidades, esa nueva España desde el trabajo, el sacrificio. Es un muchacho que también se siente un poco acomplejado, puesto que su padre no hizo el servicio militar en África porque era una familia adinerada y pagaron para no ir. Cuando estalla la guerra, él quiere estar en los frentes. Él quiere emular un poco esa mancha, quiere salir adelante pues como un español idealista. Salva la vida, ya lo que quiera leer la novela lo verá, pues por una decisión que es bien aconsejado, desde la Sierra de Madrid en vez de a Burgos, que se están organizando columnas, y él decide marchar a Burgos en vez de a Madrid, puesto que en Madrid hubiera caído en el cuartel de la montaña en cualquiera de los enfrentamientos que hubo en los alrededores. Eulogio es un muchacho también como José Ramón, muy joven, 19-20 años, es un muchacho que vive en la miseria, vive en la explotación agraria, su familia padece ciertas carencias, no ha tenido acceso a una educación, sabe leer y escribir muy mal, apenas lo sabe, gracias al párroco del pueblo, y él, el único acceso que tiene a una, digamos, oportunidad ideológica de querer cambiar las cosas en España es el anarquismo. Quizás por la incultura, no ha tenido tanta suerte como José Ramón. Yo le pinto a Eulogio como una persona que, de haber conocido la doctrina de José Antonio, indudablemente se hubiera hecho falangista. No era anticlerical como muchos anarquistas que luego, si lo fueron imbuyendo en el odio. Y bien, en este contexto, pues narro al principio del libro el ambiente que había en Madrid, concretamente en las jornadas previas a la Guerra Civil, no sin antes hacer un croquis de todos los hechos históricos que condujeron a España al desastre de la Guerra Civil, desde el final de las campañas napoleónicas hasta 1936. El ambiente que había en Madrid era caótico, era tremendo, y lo sé por testimonio de mi familia, como las familias de muchos de ustedes, o alguno en primera persona lo habrá vivido. Era un clima de persecución, un clima de linchamientos, frecuentemente a cargo del gobierno del Frente Popular, sobre todo a partir de febrero, que tenía prácticamente manipulada la policía para ser un poco casi sicarios de lo que era la motorizada de Prieto. Tengo testigos directos en mi familia, pues de detenciones arbitrarias, incluso si asesinaban a un falangista, detenían a otros falangistas, como era el caso de mi abuelo, por lo que pudieran hacer. O sea, eran cosas tremendas, ¿no? Este clima pues se va calentando poco a poco, y uno de los aspectos, no diría novedosos porque alguno ya lo ha tratado así, pero que sí quería tratar en el libro, es que ya estaba todo decidido en el verano del 36, antes del 18 de julio. Las vidas de muchos diputados o jefes de la oposición, o destacados miembros de la oposición que no fueran diputados, como José Antonio, creo que no salió elegido en las del 36, pues aquí las vidas de estas personas ya corrían peligro. La vida de Calvo Sotelo estaba sentenciada mucho antes de la muerte del teniente Castillo. El teniente Castillo también lo dibujo aquí como una persona que no tiene ningún paralelismo en su trayectoria ni en los hechos violentos que ocurrieron en esas jornadas de julio antes del 18, puesto que el teniente Castillo era un simple jefe de bandas armadas de la policía que se dedicaban a detenciones arbitrarias y linchamientos. Su currículum podrá estar mejor o peor, pero no es un currículum comparable ni mucho menos a la trayectoria de José Calvo Sotelo, que, bueno, independientemente se esté de acuerdo pues, con sus tendencias monárquicas o no, con su idea de la justicia social o políticas fiscales, pero José Calvo Sotelo era una persona muy bien formada, inteligente y sobre todo honesta.
este asesinato parece ser que es el detonante del alzamiento nacional. Yo creo que fue el detonante más bien de la última carrera de las prisas, cuando estaban, pues, por un lado todavía pactando con Falconde, pero el alzamiento ya estaba decidido. Como he comentado ya aquí con alguna persona, el avión que llegó de Franco a Canarias, de Canarias al continente, el Dragón Rapid, ya estaba en vuelo, cuando José Calvo Sotelo todavía estaba vivo. Digamos que el alzamiento desde Pamplona, Mola, el director, ya lo estaba decidiendo. Y por las izquierdas este alzamiento, pues, también estaba decidido. Ya habían puesto precio a las cabezas de Gil Robles, de Calvo Sotelo, José Antonio en la cárcel, etc. Pues bien, en este clima es cuando en la sierra pues empiezan a aparecer las primeras partidas de milicianos, empiezan a tomar puntos clave, cruces de carretera, los altos de los puertos, esto fue verdad, mientras que algunos monárquicos al mando de Miralles, eran muy pocos, son enviados desde Pamplona a coger Somosierra. Hay un enfrentamiento espeluznante en el túnel del tren. Parece ser que las milicias del Frente Popular se hacen con la victoria, toman los puertos y tienen que las primeras columnas nacionales, ya formadas de una manera más militar, se componen básicamente de carlistas y falangistas venidos de Navarra, de Burgo de Osma, de Soria y también de Burgos, sobre todo de Burgos. José Ramón está entre ellas, venido de la Sierra de Madrid, en el último tren que sale a Burgos, porque ya no van a circular más trenes en los próximos 1000 días. Se dan cita bélica en el Alto de Somosierra, en el Alto de los Leones, en las cumbres de la Cebollera, y ahí tienen lugar los primeros combates y es la primera batalla propiamente dicha de la guerra civil. Ya no hablamos de un enfrentamiento de callejero o un enfrentamiento de grupos de milicias políticas. Esto ya es la primera batalla de la guerra civil española. Vuelven a fracasar los nacionales en el intento de toma del puerto de Somosierra. En el puerto de los Leones las cosas son distintas, pero en el puerto de Somosierra vuelven a fracasar y ya pues se organizan con más efectivos una nueva columna, todavía en inferioridad numérica, con el coronel, luego general García Escámez, que Mola le dice: toma el puerto de Somosierra sí o sí, no tienes alternativa. García Escámez, sin aviación y con escasos medios, pero ya con más efectivos, se las arregla y con numerosos actos de valor de falangistas, carlistas y soldados regulares que se dan cita desde Cerezo de Abajo, es donde se organizan. Ya por fin los nacionales consiguen tomar los puertos de la Sierra de Madrid y con ellos se quedan hasta el final de la guerra, sufriendo el frente muy pocas variaciones. Mientras tanto, pues José Ramón toma parte en estos combates. No quiero destripar el libro, como él en primera persona está viviendo pues el asalto a la Cebollera, entre otros episodios. Por el otro lado, pues a Eulogio le toca defender lo que luego se conocería como Peña del Alemán, que son unos riscos que hay en la zona de Buitrago, que es donde se estabilizó el frente, Piñueca, Gandullas, al sur de Buitrago. Y también, pues aunque es la Sierra Norte de Madrid, me di cuenta de que no se podía hablar de los frentes en la Sierra Norte exclusivamente sin atender lo que estaba ocurriendo en el lado occidental de la Sierra y muy en particular en el Alto de los Leones. El Alto de los Leones, pues como todos sabemos, pues, fue heroicamente defendido por la Falange de Valladolid y de otros puntos de España, Ávila también, que se dieron cita allí. De hecho, creo que de la cárcel de Ávila habían liberado a Onésimo Redondo, que luego pues, murió en combate en un encuentro en el pueblo de Lavajos, precisamente cuando se dirigía a los frentes de la Sierra Madrileña. Ya por último, en cuanto a el relato histórico del libro, puesto que parece ser que los frentes se quedan muy estabilizados en la Sierra de Madrid durante toda la guerra, aunque bueno, el puerto de Navacerrada pasa más tarde a manos nacionales, también la Fuenfría, Navafría, todos estos puntos de acceso de la cara norte a la cara sur de la sierra no eran tan relevantes ni tan estratégicos como el puerto de Somosierra y el puerto de los Leones, puesto que desde ambos dominabas todos los demás. Pero en mayo-junio de 1937, los últimos días de mayo, los primeros de junio, un estratega del Frente Popular, el general Vicente Rojo, planea una acción encaminada a distraer el frente del norte, que bueno, Franco estaba obcecado en
terminar la campaña del norte, razones no le faltaban, puesto que ahí estaban las fábricas de armas, entre otras cosas, y también si es posible ganar la guerra ahí. El general Vicente Rojo se da cuenta de que la Sierra de Madrid está muy poco guarnecida durante las últimas campañas del norte, sobre todo en la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao. Se da cuenta de que son unos huesos muy duros de roer los falangistas que defienden el Alto de los Leones y también los carlistas que están en el Alto de Somosierra. Son huesos duros de roer, pero a él se le ocurre romper el frente por Villacastín y haciendo una maniobra ya de gran ejército con tanques y apoyo de la aviación y en unas fuerzas que según las fuentes documentales, pero las más fiables son las de Ricardo de la Cierva, pues apoyadas en los documentos del coronel Martín Bande, prácticamente son 13 contra 1. En los puertos fijan a los defensores sin poderse mover de las alturas y hay una heroica defensa en la granja de San Ildefonso, donde acude el propio Varela arengando a las tropas entre tiros y además tuvieron que sacar hasta las piezas de artillería de la escuela de Segovia, de la escuela de artillería, y los propios alumnos haciendo sus prácticas en plena batalla, en una proporción de 13 contra 1. De hecho, cuando ya por fin se consigue enviar algún refuerzo, todavía en aplastante inferioridad numérica, consiguen, digamos, estabilizar el frente, echar al ejército rojo al sur y liberar completamente la sierra, no sin el apoyo ya de las primeras unidades de la Aviación Nacional, comandadas por Joaquín García Morato, que tiene también una heroica actuación, también en franca inferioridad numérica, igual que en la batalla del Jarama, donde se ganó la Cruz Laureada de San Fernando. Pues bien, ya una vez estabilizado el frente de la sierra definitivamente, pues también paso a contar en otros capítulos del libro cómo era el día a día en esta Sierra Norte de Madrid, un capítulo muy corto dedicado a la represión, puesto que este libro quizás sea un homenaje a aquellos españoles que fueron más generosos de ambos bandos, que no practicaban el odio ni el ensañamiento, como José Ramón o como Eulogio. Y este capítulo es muy cortito, pero luego sí quiero dedicar otro capítulo a los intelectuales españoles que estuvieron en la Sierra Norte de Madrid cuando los frentes estaban en plena actividad, y no me refiero al que escribió Por quien toca las campanas, Hemingway, que mientras estaba la gente en los frentes, él pues estaba bebiendo copas en la Gran Vía. No, me refiero al poeta Miguel Hernández, por un bando, que dedicó un poema a una dinamitera miliciana que había en Buitrago, que perdió una mano manipulando dinamita, y también, para mí el libro, pues los hay mejores, los hay peores, pero para mí el más emotivo es La fiel infantería, escrito por Rafael García Serrano, y una parte del libro podría ser, la tercera parte un poco más, está dedicada a los combates en el frente de Somosierra, y de ese libro me he guiado continuamente pues para tener un poco el pulso a cómo era el frente, cómo eran los combates, etc. También he leído algo de las memorias de José Ramón Gavilán, que estuvo como alférez de complemento, igual que Rafael García Serrano, en el frente de Somosierra, y también como falangista, y eso me ha dado una visión muy buena pues para lo que habíamos pensado en principio que fueran unos capítulos coleccionables, pues hacer un libro completo. Por último, ya terminando el libro, hago un epílogo donde estos dos personajes, Eulogio y José Ramón, se van a conocer, ya son familia, puesto que la nieta de uno se ha casado con el nieto del otro y se han hecho grandes amigos. De hecho, el nieto incluso, porque muchas veces la herencia más que de padres a hijos, por lo menos en mi familia va más de abuelos a nietos, caray, pues el nieto está orgulloso de que su abuelo muy anciano tenga todavía el retrato de José Antonio en su despacho. Y con esto termino, os animo a leer este libro, espero que quien tenga el gusto de leerlo pues pase un rato agradable y también pueda conocer algún dato más sobre el desarrollo de la guerra civil en la Sierra de Madrid. Muchas gracias a todos. Dos anécdotas respecto a lo que ha dicho Chema. Lo de la dinamitera de Buitrago, es una señora que... Rosario. Sí. Si no sigue viviendo, pues murió hace muy poco allí en el pueblo. Y luego una recomendación que os quiero hacer, como todos los paletos de pueblo que venimos a Madrid,
allí en Buitrago, en el sur, en un pueblo pequeño se llama, ahora no me acuerdo, Puentes Viejas, hay una ruta que organiza el ayuntamiento para cuando queráis hacer esas salidas que hacemos a veces los falangistas al campo, que dura 3 horas, que es muy sencilla y que llaman la ruta del agua. Es una ruta que en 3 horas se hace y bueno, ahí se verán búnkeres de la guerra civil, se ve perfectamente dónde estaba un bando, dónde estaba el otro, y es bastante bonita y os la aconsejo a todos. Y nada, solo quería hacer estas dos anotaciones. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cosa respecto al libro o a la charla que acabamos de dar, puede hacerlo ahora mismo. Bueno, primero agradecerte, como es lógico que vengas aquí a presentarlo, la vieja guardia, Gracias a que vosotros. escriba al respecto. Claro, yo sé que estás en la casa de la falange, los falangistas, te os ha dado una visión muy partidista del bando nacional, que nos puede llegar a interesar más a nosotros, pero quiero saber si esa misma visión es así en el libro o solo porque no lo has contado a nosotros, me refiero. O sea, el libro es más objetiva, me refiero, ¿no? Te vas a poner prácticamente en el lado de los dos combatientes o no. Ser imparcial es imposible. Puede ser honesto, pero no imparcial. En mi caso personal, humildemente quiero decirlo, que es que ni me lo planteo porque ser imparcial para mí es imposible. Quizás he tratado con más cariño el sentimiento de la figura de José Antonio y de un modo más frío, pero correcto, respetuoso, los pensamientos de Eulogio. Y también quiero decir que he leído pues, parte de la poesía de Miguel Hernández para entender un poco pues, el sentir de estas personas que buscaban la justicia social a través del anarquismo, por ejemplo, o del comunismo, etcétera. Pero vamos, que en ese sentido, para mí Miguel Hernández sí es una figura clave de la poesía española y merece ser respetado. Otra cosa es que no comulgue con sus ideas, por supuesto que no, pero el respeto está siempre presente, eso sí es verdad. Pero has elegido un anarquista precisamente por su posible cercanía con el nacionalsindicalismo de la falange, anticomunista, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, podría, de haber este hombre imaginario, Eulogio, haber tenido más acceso a una cultura, a una formación, hubiera partido del anarcosindicalismo a la falange, haber hecho esa evolución, y él no tuvo la oportunidad. Quizás es un trasfondo que hay en el libro, que no lo digo claramente, pero entre líneas se ve. A lo que dice Andrino, como anécdota os cuento lo que os he dicho al principio, ¿no? SN Editores va dirigido a ayuntamientos de allí y cuando decidimos hacer la novela, pues vemos por dónde la tiramos. Entonces lo que yo le dije a Chema, digo, intenta ser lo más ecuánime, pero no te pases. Pues no, algo así te dije, ¿no? Entonces, bueno, estaba esa cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, las presentaciones todavía no las hemos hecho en ningún sitio del otro lado porque yo no sé si sabremos hacerlas, ¿eh? Entonces pues, está ahí la cosa un poco. Sí hemos tratado con cariño al otro bando porque, como decíamos en la presentación en la que fueron muchos alcaldes, en la presentación que hicimos en La Cabrera, ¿no? Ahí se generó una discusión entre los propios alcaldes y tal, pues, estuvo entretenido, ¿no? Porque hablaron de la guerra y tal igual, y estuvo entretenido. Pero al final ellos mismos, mucho pepero había allí, caían en la trampa de que su propio partido, que nadie lo sabía en aquel momento, se está pasando con el tema de la historia. O sea, que ellos mismos tienen ahí sus cosas que cuando están en petit comité se les escapan. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Tu nombre? José Manuel. José Manuel. ¿Qué opinas en relación con lo que has dicho de la batalla del Gato de los Leones? Que Sí. más que menos oír hablar de ella, y en fin, pues que hay muchos actos de heroísmo. El cambio de nombre que hicieron hace pocos años, que pasaron del Sí. cambio, o sea, del Alto de los Leones a Alto del León. por aquello de no querer recordar, que ha sido reciente además. Está mencionado en el libro ese cambio, hago un pequeño comentario a él y una crítica pues, a la ley de memoria histórica que no apoyo en absoluto, puesto que yo creo que esos valientes que estuvieron allí pues, merecen un homenaje sin distinción de ideologías.
También hago pues un poco mención a otros actos de valor del otro bando, pues como la Peña del Alemán, que defendieron heroicamente también los republicanos, pero mientras que a unos ahora parece que se les pone en un pedestal, a los otros pues se los ignora en el mejor de los casos. Entonces, respecto a la ley de memoria histórica, ya lo dije en una entrevista, una persona pues que no comulgaba con mis ideas, pues me vino a decir una mención a la ley de memoria histórica, incluso que había historiadores de renombre que la apoyaban. Y yo le contesté a esta mujer, pues también lo sé que no, pero yo le voy a decir a usted una cosa: ser historiador, como es mi caso, pues que hice geografía historia, ser historiador y apoyar la ley de memoria histórica es lo mismo que estudiar la carrera de medicina para luego ejercer en una clínica abortista. Será muy legal, pero ustedes verán lo que hacen, allá cada uno con su conciencia. Entrevista, puedes leer en Sierra Norte Digital, pues está colgada. Una cosita, has hablado de Miguel Hernández como combatiente. Sí. Yo tengo imágenes suyas de comisario político, pero combatiente, tirando de fusil y tal, me cuesta. ¿Sí? Yo tengo constancia que sí. De quien tengo constancia que fue comisario político es de Rafael Alberti, que ni lo nombro. Sí, pero no aparece por la sierra más que para no sé para qué. Porque tenía aquí una checa asignada. ¿Miguel Hernández? No, Alberti sí. la de Bellas Artes. Sí, Rafael Alberti sí. Miguel Hernández yo sé que no estuvo toda la guerra combatiendo, puesto que hizo 2 viajes a Moscú con el Partido Comunista, eso es cierto. También sé que, según testimonios, pero nadie niega que no estuviera combatiendo, al menos en las fuentes que yo he leído, pero ahora mismo leerse todas las fuentes de la Guerra Civil Española tendría que vivir yo unos 120 años pues para leerlas todas. Sí, lo de comisario político es que suena muy mal, pero vamos, que yo sí he visto Sí. y tengo memorizadas fotos donde está dando speech a combatientes y tal, pero que él combatiera me cuesta y desde luego no tengo ninguna referencia colateral. Y yo sí que seguía a Miguel Hernández temas políticos y demás, pero que no es ni bueno ni malo, pregunto, desde la ignorancia. No tengo ninguna constancia tampoco de que... Yo sé que en la Arengas escribía además poemas políticos dentro de lo que era la propaganda comunista, y hay fotos suyas arengando y leyendo poemas a la tropa. García Serrano, asaltando una trinchera, se encontró un libro de poemas de Miguel Hernández y le descubrió todo un mundo que desconocía. Sí. Pero por eso te digo que ya era un poeta semiconocido, por lo menos por los suyos, y que, insisto, que sí, que la tarea de agitación, pero de comisario suena muy rancio. Tarea de agitación sí, pero... La agitación que y yo propaganda no sí. le veo en la trinchera. Que no le ves en la trinchera, ¿no? Y que yo no le vea, dada la piedad, vale, pero que no hay nadie que haya dicho, joder, y a mi lado estaba el glorioso poeta tal, cargando el mojetón. Bueno, pues lo metemos como otra fábula más de la... Yo no tengo constancia ni en un sentido ni en el otro. De que estuvo en el frente sí. Sí, eso es. Pero como combatiente en el sentido estricto del término, ni que lo afirma ni que lo desmiente. ¿Más preguntas? Pues encantado de responderles a todos ustedes. Los de Camarillas, que se arranquen un poco. ¿Quién? Yo soy de la Es de Navarración. Bueno, tengo que aclarar que nos conocimos por casualidad. Sí. Estaba en una campaña, en la última campaña electoral en mi pueblo, por Falange, y estaba ahí pegando carteles y me vio moviendo los carteles de Falange y se me acercó a hablar así. O sea que él es santoniano, de hace 7 u 8 años esto, ¿no? Sí. Y o sea que no es que lo esté diciendo aquí ahora, pues estoy aquí ahora mismo. Hace 6 o 7 años se acercó, hombre, ¿qué tal? Y no sé qué. Y aprovecho que estoy hablando para, aparte te has informado algo con gente por ahí por la sierra o algo, Sí. porque yo creo que el único falangista que hay en la Sierra Norte soy yo. Y Álvaro. Lo he informado. Y conmigo no has hablado. En la Sierra Norte casi todos las personas con las que he podido hablar son hijos de personas que o bien combatieron o bien padecieron la guerra en retaguardia, aunque también he hablado con 2 combatientes. Uno que lo llamaban, no sé si era la compañía o la brigada, no sé el rango del chupete, se llamaban así, que eran unos jóvenes del ejército republicano muy pequeños, eran muy jóvenes, eran chavales de 16 años, cuya misión, como eran todavía unos críos, los tenían pues para recoger los cadáveres del campo de batalla. Y también con otra persona que es analfabeto y de nombre además Eulogio,
que no sé si vive todavía, pero hace unos años, él todavía, pues con casi 90 años, cogía un pico y se ponía a hacer una zanja, porque lo he visto yo, pura fibra, ¿eh? Pues este señor también me contó algunas anécdotas, pues él fue de leva forzosa, pues no pertenecía a ningún tipo de milicias, de partidos políticos. Él era de leva forzosa y también me contó sus experiencias en el frente, que a la vez que he leído La fiel infantería o las memorias de General Gavilán, pues también estos testimonios directos me han venido estupendamente pues para poder confeccionar el libro pues con algo de realismo. Como a lo que decías, como anécdota fea o desagradable, o triste más que fea, desagradable, había otro camarada en Lozoyuela, se llamaba Andy, es Antonio me parece, pero era Andy, que estaba esperando la salida de este libro, que luego iba a colaborar con nosotros en otro libro que queremos sacar, que también presentaremos aquí por supuesto, que es sobre todos los monumentos que hay en la Sierra Norte todavía y que se conservan y que no hay que dar muchos datos, pero queremos sacar un libro sobre ello. Y estaba esperando este libro, nos ayudó también un poco a informarnos, era falangista de verdad, y en un mes le vino un cáncer y se murió. El hombre no ha visto a la luz del libro, entonces un poco también como homenaje a él quería decirlo. Somos tres en la Sierra ya, Andy, que presente y reconoce. Yo igual, me enteré de Roberto. Nacho. Bueno. Es un comentario porque yo no he leído el libro, con lo cual no puedo hablar sobre el libro, ni la gente comentar sobre el libro, pero sobre lo que has hablado. Entiendo que lo que en el fondo, digamos, el objetivo posible más interesante o más de cara a profundidad, entre comillas, es la ley de memoria histórica, porque tú lo que vienes es a decir, bueno, respetemos a nuestros héroes, ha habido también en el otro lado, por supuesto, en español, claro que lo sabía, ¿no? Diferenciando muy bien de los otros, ¿no? Pero había también gente que luchó. Entonces yo, has hablado, creo que has ido a hablar después, que esto vais a presentar en algunos ayuntamientos de la Sierra Norte. Sí. Sí que... Y la pregunta, el tema es que yo creo, porque mi obsesión siempre es convencer, ¿no? Entonces, si vais a presentarlo en la Sierra Norte, en algún estado, pues podríais dar un calendario, porque sería interesante. Mira, yo te puedo... confrontación, a lo mejor, confrontación no quiere decir que te veáis amontonados, porque no. Y sobre todo cuando creemos, como yo estoy convencido, que tenemos la razón, ¿no? Entonces, intentar convencer, ya que se consigue, y reunirnos en una sala, un salón de actos donde presentes el libro, de que haya después un intercambio de pareceres y a ver cómo va esto, ¿no? Como eso te puedo adelantar una nada más, porque es la que está medio cerrada. 5 de noviembre. No, te hablo de una complicada, que es la que está comentando. Tenemos un ayuntamiento allí que si luego tenéis un rato, le dais al Google y ponéis, que se llama Bustalviejo. Bustalviejo es un ayuntamiento de la Sierra Norte, es un ayuntamiento que gobierna Podemos, es un ayuntamiento en el que se han gastado parte del presupuesto en restaurar una cosa que llaman penal franquista de Bustalviejo, y hacen visitas guiadas y los fines de semana y tal y cual. Yo tengo relación con el alcalde y es un pueblo en el que queremos presentar el libro. Ya he hablado con el concejal de Cultura, pues por ejemplo, pues porque yo tengo muchas ganas a lo que tú dices. Esta me acabo de enterar, ¿eh? Ya, porque está ahí. Yo tengo muchas ganas a lo que tú dices de que el libro tenemos muchos, ¿no? Pero yo te puedo defender el mío a muerte, ¿no? Decirles, a ver si sois tan respetuosos como lo somos nosotros. No sé si me explico. El libro va encaminado, yo no quería que fuera un libro más del bando nacional o del otro bando, esos hay muchos. Yo quería que fuera un libro encaminado a que nosotros estamos respetando a los hombres que lucharon en el otro bando con honorabilidad, que por supuesto los hubo, y que por supuesto, y lo que quiero es un día poderles decir
que a ver si son capaces de respetarnos como nosotros respetamos en nuestras publicaciones. Que yo creo que en ese tipo de ayuntamientos, como el que has puesto de Gustavía... Ese será complicado, yo pido que vengáis, no vaya a ser mayor solo. Encantado. No, yo si lo dices con tiempo, yo creo que sería muy interesante, porque además es la única manera también que en ese pueblo, que imagino que irá gente del pueblo, porque no creo que haya otros acontecimientos, otros eventos en el día que les pueda despistar. No creo que haya mucha actividad en Monterrey, eso lo desconozco, pero iría mucha gente. Es la única manera que vean que gente que dice otras cosas llegue, porque seguramente allí no oyen nada más que lo que dice la derecha de tal, y el Casposa, y la izquierda. Entonces, ahí Veremos a ver cómo sale. La derecha no dice nada. Veremos a ver cómo sale. Bueno, pero yo acepto el reto, ahí estaremos y... El concejal de Cultura también lo ha aceptado, veremos a ver si el alcalde se De lo va. manera, os diré de que en la campaña electoral antepasada pusimos en la fiesta del pueblo de Gustaviejo propaganda para felicitar la fiesta de parte de Falange Española de la Jons, y no solo que no lo publicaron, nos mandaron a la policía municipal a la casa de José Luis Laza, un viejo camarada también de allí, para devolverles el dinero. Y a pedir explicaciones, porque ponían propaganda en todos los partidos nuestros, el alcalde comunista nos dijo que él no ponía propaganda nuestra. Ni pagan. Ni pagando. Son así de simpáticos. Son demócratas de toda la vida. Cuando salió lo de eso que has comentado y no preguntándole que si no tenía otra cosa, darle otra orientación y ni me contestó ni nada. Ya como otra anécdota de ese pueblo, anécdota final, el señor que dirige ahora el penal franquista que os he comentado, era concejal con el alcalde comunista que decía Jaime, y yo tenía un redactor en Sierra Norte Digital que escribió en contra de él, y ese hombre era vecino de Gustaviejo. Entonces me llama el concejal, voy, me dice que ese señor ha atentado, bueno, me contó una película tal, y me sugiere que si quiero seguir manteniendo el contrato que el ayuntamiento tiene con Sierra Norte Digital, que despida a ese redactor. Y digo, macho, y vosotros sois los que, a ver, no le despedís, lo dije al redactor, me chilé al alcalde, me dijo que lo olvidara, pero un concejal comunista de Izquierda Unida me sugiere en una reunión privada que si quiero mantener el contrato, 600 euros al año, ¿no? Pues hay que tal, que despida a ese señor, que juega con el padre, juega con el sueldo de una familia. Son horrorosos, son horrorosos. Más. ¿O venís a Gustaviejo a vivir o qué? Quería, sí. No, está así cerrado. El concejal ha dado el ok, que ha dicho que lo tiene que confirmar el alcalde, y cuando lo confirme el alcalde cerramos fecha y os lo comunico. Perdóname que te diga, pero con esos antecedentes queda a mí que... Es difícil, es difícil. Lo digo porque me estoy acordando de lo que hubo hace poco en Cádiz, que ningún medio se ha hecho... Salvo la Gaceta. El libro este que iba... De Pepe de las Heras. No, y Miguel Ángel ya conoce unas cuantas historias de presentaciones de libros que a última hora no dejan presentarlos y cosas así. Vamos a intentarlo, además no pueden decir que es un libro tal, precisamente por eso, o sea, vamos a ver si es verdad que son tan amantes de la reconciliación. No, leer ya no, leer ya te aseguro que no. No somos tan optimistas. Así que nada, bueno, pues si no tenéis ninguna más. Pues aquí es cuando se dice que el autor firmará ejemplares y que son X euros. Pues el autor, como dice Miguel Ángel, que es un experto editor, no como yo, el autor firmará ejemplares y son 15 euros y espero que os guste. Y muchas gracias. Gracias a todos.